sobre la coordinación de las funciones corporales. Estamos en el sistema endocrino. Las glándulas se van a encargar de casi todas las funciones corporales. Como vemos aquí, según su estructura y síntesis de las hormonas se van a derivadas de proteínas y polipéptidos, derivadas de los esteroides y derivadas de los aminoácidos. Entonces, vamos a ir desglosando una por una qué tipos de hormonas entran tanto proteínas de polipéptidos, esteroides y derivados de los aminoácidos. Entonces, como sabemos, las hormonas tienen múltiples funciones corporales. Por eso que en la primera parte de su libro ustedes tenemos a los neurotransmisores que ya vimos, los cuales son liberados por los axones de las neuronas, de las uniones sinápticas. También tenemos las hormonas endócrinas, que son producidas por glándulas células especializadas en la secreción a la sangre. Igual nos nombran a las hormonas neuroendócrinas. Entonces, son secretadas por neuronas hacia la sangre y influyen sobre las funciones de células diana. También tenemos a las hormonas parácrinas. Estas hormonas son secretadas por células al líquido extracelular y tienen funciones sobre células diana. Igual tenemos a las hormonas autócrinas. Igualmente estas producen hormonas las cuales pasan al líquido extracelular y van a actuar sobre las mismas células que secretan estas hormonas. Y por último, las citocinas. Igualmente, las hormonas son secretadas por las células del líquido extracelular y pueden funcionar tanto como hormonas autócrinas, parácrinas o endócrinas. Entonces, todos estos conceptos están en la primera página, lo que es endocrinología. Entonces, vamos a hablar que son glándulas de secreción interna. Estas glándulas de secreción interna, entonces, vierten su contenido, su secreción a los líquidos corporales, principalmente a la sangre. Por lo tanto, de esta manera van a actuar sobre, ya sea todas las células del organismo o específicamente sobre un órgano diana. ¿Por qué? Porque ese órgano diana tiene receptores específicos para ese tipo de hormona. Otra cosa que tenemos que saber que las glándulas están conectadas al sistema nervioso. Por eso se conoce como sistema neuroendocrino. Por ejemplo, tenemos aquí la hipófisis, el lóbulo anterior, que lo conocemos como adenocrófisis, el lóbulo posterior, que lo conocemos como neurohipófisis. Esta neurohipófisis está conectada al hipotálamo. Entonces, cuando hay un estímulo a nivel del hipotálamo, que pertenece al sistema nervioso, va a producir que se estimule la hipófisis. Esta hipófisis, entonces, ya va a producir lo que nosotros sabemos que es la hormona antidiurética o vasopresina o la oxitocina, gracias a esta conexión que existe con el sistema nervioso. Igualmente, aquí tengo las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales, como su nombre, están por encima del riñón y son las encargadas de producir los glucocorticoides y mineralocorticoides. Igualmente, a nivel de la médula va a producir lo que es la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, igualmente, estas glándulas suprarrenales están conectadas al sistema nervioso. ¿A qué sistema nervioso va a estar conectado? Las glándulas suprarrenales están conectadas también al sistema nervioso. ¿A qué parte del sistema nervioso estaría conectado? Para que se produzca noradrenalina y adrenalina.
simpático para la producción de adrenalina y noradrenalina. Entonces, estas hormonas de secreción interna, ¿por qué se llaman así? Porque secretan todo su contenido a los líquidos corporales, principalmente a la sangre, vienen del griego hormao, que significa yo existo. Entonces, vamos a clasificar a las hormonas en hormonas locales y hormonas minerales. Por ejemplo, estas hormonas locales son que una vez secretadas por las células glandulares, actúan en lugares cercanos donde se produjo su secreción. Por ejemplo, aquí tenemos la secretina. Esta secretina, que es la primera hormona que se ha descubierto. Esta secretina se estimula por el quimo, a nivel del intestino delgado, y esta secretina, una vez producida, pasa al torrente sanguíneo y va a ir a estimular al páncreas. Es por eso que es una hormona local. Igualmente tenemos a la colecistoquinina, que también es estimulada por el quimo a nivel de yugo. Igualmente va a pasar a la circulación sanguínea y va a ir a actuar a nivel de la vesícula biliar para que se produzcan enzimas digestivas. Entonces, como vemos aquí, estas hormonas actúan en lugares cercanos donde se produjo su secreción. Igualmente aquí tengo lo que creo que nos cansamos de ver, a la placa neuromotora. Aquí tenemos el axón del nervio parasimpático. ¿Qué me va a producir? O perdón, nervio motor. ¿Qué me va a producir? ¿Mediante cuál? ¿Mediante quién? Mediante la acetilcolina. Entonces esta acetilcolina va a entrar al espacio sináptico y va a actuar sobre los receptores del músculo esqueleto, produciendo la contracción. Es por eso, igualmente, esta se va a considerar como una hormona local. ¿Perdón? Sí, a la acetilcolina, que es producido por el axón del nervio motor. Hormonas generales. Bueno, dentro de estas hormonas generales, igual son secretadas por células glandulares. Se vierten igualmente a los líquidos corporales, principalmente la sangre, y de ahí son transportados a largas distancias para que se produzca su acción, y estas van a actuar casi sobre todas las células del organismo. Por ejemplo, aquí tengo la adelhipófisis, la neurohipófisis. Esta adelhipófisis, por ejemplo, produce la hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento se vierte a la sangre y va a actuar sobre todas las células del organismo, especialmente a nivel de los cartílagos de crecimiento de los huesos. Es por eso que se produce el crecimiento de las personas. Donde no actúa esta hormona de crecimiento es en la retina y en el epitelio germinativo de los testículos de los varones. Ahí no actúa la hormona de crecimiento. Entonces, como vemos, es un ejemplo de cómo esta es una hormona general. Igualmente tengo la tiroides, la cual estas células van a producir la T3 y la T4. ¿Ya? Igualmente se vierten en la sangre y van a actuar sobre todas las células del organismo. ¿Cómo lo hacen? Aumentando el metabolismo de las células. Entonces, estos son dos claros ejemplos de cómo actúa sobre todas las células del organismo. Pero, igual estas hormonas generales pueden actuar sobre órganos diálisis, o sea, sobre específicamente órganos. Por ejemplo, tengo a nivel de la adelhipófisis la adrenocorticotropa o adrenocorticotropina. ¿Sobre qué glándula actúa la adrenocorticotropina? Sobre las suprarrenales.
no va a actuar en otras glándulas, no va a estimular otra glándula. ¿Por qué? Porque las glándulas suprarrenales tienen receptores específicos para la adrenocórtico-tropina. Igualmente, por ejemplo, la gonadotropina va a actuar a larga distancia, por ejemplo, a nivel de los ovarios, mediante la hormona folículo estimulante y luteinizante. ¿Por qué? Porque tienen receptores específicos. No va a actuar sobre otros órganos. Entonces, ya sabemos sobre las hormonas locales y las hormonas generales. Ahora, aquí tengo a la hipófisis, que en los libros más antiguos se la conocía como glándula pituitaria. Como vemos aquí, tenemos un lóbulo anterior, que conocemos como la adenohipófisis. Tenemos un lóbulo posterior, que conocemos como neurohipófisis. Y algo que no hay que olvidar es que esta neurohipófisis siempre está conectada con el hipotálamo. Entonces, las neuronas del hipotálamo, como vemos aquí en el dibujo, sus axones llegan hasta la neurohipófisis. Igualmente, aquí no está, pero existe una hipófisis media. Esta hipófisis media es poco desarrollada, por eso casi no se la describe. Ahora, ¿cuáles son las hormonas hipofisiales? Entonces, esta es una introducción de todo lo que vamos a ver en esta competencia. Por ejemplo, en la neurohipófisis, ¿qué hormonas tenemos? Tenemos a la adrenocorticotrópica, la cual, esta adrenocorticotrópica es la que va ahí, o adrenocorticotropina. Adrenocorticotrópica son las células. Adrenocorticotropina, la cual se pierde el contenido a la sangre y va a ir a actuar sobre las glándulas suprarrenales para la producción de mineralocorticoides y glucocorticoides. Igualmente tengo a nivel de la adenohipófisis la hormona de crecimiento, o también conocida como somatotropina. Entonces, esta hormona de crecimiento actúa sobre todas las células del organismo, especialmente a nivel de los cartílagos de crecimiento de los huesos largos. Igual tengo la hormona gonadotropina, la cual se divide en folículo estimulante y luteinizante. Esta folículo estimulante va a actuar a nivel de los ovarios, sobre todo en la primera parte del ciclo menstrual, que es hasta el día 14, promoviendo el desarrollo de los folículos. Igualmente va a actuar a nivel de los testículos, fomentando sobre todo la espermatogénesis. En cambio, esta luteinizante va a actuar en la segunda parte del ciclo menstrual. Entonces, esta va a ir a favorecer la ovulación, y la cual permite que haya una posible fecundación a nivel de las trompas del ovario. Igualmente, esta luteinizante va a actuar a nivel de los testículos, en las células de Leydig, y para la producción de las testosterona. Igualmente tengo produce la TSH, una tirosina, la cual va a actuar sobre la glándula tiroides, produciendo la tirosina y la triyodtironina. Entonces, ya hemos descrito todas las hormonas que se producen en la neurohipófisis. ¿Perdón? La TSH
TSH actúa a nivel de la tiroides, la tiroxina y la triodotironina. Pero ya vamos a ir desglosando poco a poco cómo se produce todo esto. Y otra hormona, antes que me olvide, que está aquí, es la prolactina. Entonces, ¿cuándo creen que se produce la prolactina? ¿No? En la maternidad. Solo se produce en la maternidad. ¿Ya? Y esta favorece al crecimiento de las glándulas mamarias y favorece la secreción de leche. Ahora tengo aquí la neurohipófisis. Esta neurohipófisis, como sabemos, está conectada al hipotálamo, sobre todo al núcleo supraóptico y paraventricular. Ahora, les pregunto, ¿el núcleo supraóptico qué produce? ¿Oxitocina o vasopresina? Luego, el libro de Campistología decía que el núcleo supraóptico producía la oxitocina y el paraventricular producía la oxitocina. El supraóptico, la vasopresina, y el paraventricular, la oxitocina. Pero otros autores dicen que el núcleo supraóptico te puede producir tanto oxitocina como vasopresina y el paraventricular lo mismo. O sea, no hay algo definido. Entonces, como sabemos, la vasopresina, también conocida como hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque cuando es secretada, se opone a la diuresis para ahorrar agua y sodio a nivel del organismo. Igualmente tengo la oxitocina, que esta oxitocina solo se produce en las mujeres. ¿Cuándo se produce? A partir del 9º mes. ¿Cuándo se va a producir? Es la que produce las contracciones uterinas. Igualmente está involucrada para fomentar la secreción de leche en las madres. Es por eso que cuando, por ejemplo, se quiere hacer una cesárea, muchos ginecólogos esperan que haya un trabajo de parto inicial. ¿Por qué? Porque se sabe que la oxitocina favorece a la producción de la leche. Entonces, ¿está claro? Solo las hormonas hipofisiarias, tanto de la adenohipófisis y la neurohipófisis. Igualmente vamos a hablar de las hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas que son producidas por la tiroides, esta glándula que se encuentra a nivel del cuello, y va a producir tres tipos de hormonas, que es la T3, que es la triodotironina, la T4, que es la tiroxina, y tiene que ser estimulado por una hormona de la adenohipófisis, que es la tirotropina, también conocida como TSH. Después vamos a llevar esto en las tiroides. Por esto, yo les aconsejo que, para que no tengan problemas, porque siempre que nosotros pedimos hormonas tiroideas en los laboratorios, ¿qué vamos a analizar? La TSH, la T3, la T4. Entonces, ustedes, conociendo el funcionamiento de estas hormonas, van a poder hacer un diagnóstico de hipotiroidismo e hipertiroidismo. Igualmente, a nivel de la glándula tiroides, se va a producir la calcitonina. Sofía, ¿en qué células se produce la calcitonina de la tiroides? La célula Eso hemos C. visto en histología la pasada. ¿Quién recuerda?
las células foliculares de la tiroides. No era la célula C. ¿Perdón? Célula C. ¿Célula C? No. En las células foliculares se producen las hormonas tiroideas. ¿Y la calcitonina? ¿Y qué células de la tiroides se produce? En las células parafoliculares. Entonces, esta calcitonina actúa sobre el metabolismo del calcio y el fósforo, que vamos a ver posteriormente. Igual, relacionado con hormonas tiroides, tenemos a la paratiroides, que son 4 glándulas, como vemos aquí, las cuales van a producir la paratohormona, que igual juega en el metabolismo del calcio y el fósforo, que va a actuar a nivel de los huesos, riñones e intestinos. Igual, vamos a ver cómo se produce esto. Igual tengo los islotes de Langerhans de páncreas. Entonces, estos islotes de Langerhans, como sabemos, tienen células alfa, células beta y células delta. Como vemos aquí, las alfa más o menos están en el 15-20% y son las que producen el glucagón. Andrés, ¿qué hace el glucagón? ¿Cuál es la función del glucagón? Ajá, exacto. Entonces, si es opuesto a la insulina, ¿qué hace? ¿Aumenta o disminuye la glucosa? Va a aumentar la glucosa. Y vamos a ver por qué. Entonces, igual tengo las células beta, que son las más numerosas, entre un 60-80%. Hay algunos libros que dicen que el 70-85%. Entonces, estas células son las que van a producir la insulina. Esta insulina, la cual es una hormona hipoglicemiante, o sea, que los valores altos de glicemia los vuelven en valores normales. Y por último, las células delta, las cuales son las encargadas de producir la somatostatina y el polipéptido pancreático. Y estas células delta son las menos numerosas. Igual tengo las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales, como su nombre indica, está por encima de los riñones y producen principalmente 2 tipos de hormonas. Como tenemos aquí, a los mineralocorticoides y a los glucocorticoides, los cuales son producidos a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal. Los mineralocorticoides es producido por producen la aldosterona. Esta aldosterona, la cual va a producir reabsorción de sodio, y si se reabsorbe sodio también va a reabsorber agua, va a excretar hidrógenos y también va a excretar potasio, y la aldosterona está regulado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Igualmente me van a producir los glucocorticoides. Estos glucocorticoides están representados por el cortisol, que se la conoce como la hormona del estrés. ¿Por qué se le dice que es la hormona del estrés? Dice que se produce en las situaciones de alarma, de estrés. Está muy involucrado lo que es el estrés social. En situaciones estresantes se produce cortisol. Entonces, esta hormona regula en situaciones de estrés. Igualmente, esta hormona juega un papel importante en el metabolismo de los hidratos de carbono, en el metabolismo de las proteínas y en el metabolismo de los lípidos. También es un poderoso antiinflamatorio.
y es un inmunosupresor. Entonces, y cuando se producen las situaciones de alarma de estrés, entonces hace una resistencia al estrés. Y a nivel de la médula suprarrenal se va a producir las catecolaminas como son la adrenalina y noradrenalina. Como sabemos, por una conexión al sistema simpático es estimulado para la producción de estas catecolaminas. Algo que quiero que se fijen aquí, porque el cortisol, que está representado aquí por la hidrocortisona, es hiperglucemiante. Es una hormona hiperglucemiante. Ya. Estimula la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? El glucógeno que se encuentra a nivel del hígado, músculos, lípidos, lo transforma en glucosa. El glucógeno es el almacenamiento de la glucosa en el hígado, en los músculos, después se produce el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. Igualmente, lo almacena a nivel de los tejidos grasos en forma de ácidos grasos. Y cuando lo desdobla en glucosa. Es por eso que aumenta la glucosa en sangre. Igualmente, va a producir glucosa a partir de las proteínas y glucosa a partir de los lípidos. Entonces, los derivados del cortisol, como es la hidrocortisona, dexametasona, ¿usted le pondría a un paciente diabético? No. ¿Por qué? He visto varios médicos que agarran y le ponen dexametasona o le colocan hidrocortisona a los pacientes. Se puede, pero tenemos que saber que se va a aumentar la glicemia en sangre. Y si uno no tiene un buen control de estos pacientes, puede llegar esta glicemia a niveles peligrosos. Y como vemos aquí, estas glándulas suprarrenales tienen bastantes síndromes que lo van a ver en endocrinología, por ejemplo, de la aldosterona, el síndrome de Cohn, de los glucocorticoides, los síndromes de Cushing, y en las catecolaminas es el feocromocitoma. Este feocromocitoma, y sobre todo, me produce una hipertensión severa. Igualmente lo vamos a describir posteriormente. A nivel de los ovarios, ¿ya? Entonces, como sabemos aquí, actúa la gonadotropina, que es por la hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante que actúa en la primera parte del ciclo menstrual hasta el día 14, favoreciendo la formación de los folículos o maduración de los folículos, mejor dicho. Igualmente tenemos la hormona folículo estimulante, la cual actúa en el segundo ciclo del ciclo menstrual, o la segunda parte del ciclo menstrual. Entonces, esta progesterona es la que va a permitir prepara al endometrio para la anidación del óvulo fecundado. Entonces, ya sabemos que a nivel del ovario se produce la luteinizante, va a producir estrógenos, y la folícula estimulante va a producir progesterona. Ahora les pregunto,
testosterona en las mujeres? Sí, pero en bajas cantidades. Ya, ¿dónde se produce? ¿Dónde creen que se produciría testosterona? Y esta testosterona puede producir masculinización en las mujeres. Barba, espaldas anchas. Dice que esta testosterona se puede producir a nivel de la corteza suprarrenal. Entonces, esta testosterona produciría masculinización en las mujeres. La corteza de la glándula suprarrenal. Igualmente tengo aquí los testículos, igualmente que son estimulados por la hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante que actúa sobre las células de Leydig. Estas células de Leydig son las que van a producir la testosterona. Igualmente actúa sobre la folícula estimulante para la favoreciendo la espermatogénesis. Tenemos también a la placenta, la cual va a producir las hormonas placentarias. Estas hormonas placentarias, ¿cuáles van a ser? Es la gonadotropina coriónica humana. Hay otra, es la somatomamotropina, aquí no la tengo. Igualmente van a producir progesterona y estrógenos. Entonces, todas estas hormonas son producidas por la placenta. La gonadotropina produce progesterona y estrógenos. ¿Perdón, cómo dices? La gonadotropina produce progesterona y estrógenos. Son aparte. Una es la gonadotropina coriónica humana, otra es la somatomamotropina, y también se produce estrógenos y progesterona. Ahora, si hablamos de la estructura química y síntesis de la hormona, existen tres clases de hormonas. Como tenemos las hormonas derivadas de proteínas y polipéptidos. ¿Cuáles entran aquí? Entran las hormonas de la adenopófisis, las hormonas de la neurohipófisis, del páncreas y las hormonas de la paratiroides. Entonces, todas estas hormonas son derivadas de proteínas y polipéptidos. También tengo los esteroides. ¿Cuáles son? Las hormonas de la corteza suprarrenal, o sea, los glucocorticoides y mineralocorticoides. También las hormonas que se producen a nivel de los testículos, que sería la testosterona, y a nivel de los ovarios, los estrógenos y progesterona. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tienen que ver los esteroides? Esto ya visto en bioquímica. Bueno, esto lo van a ver en bioquímica. ¿Por qué? Porque estas hormonas de la corteza suprarrenal, testículo y ovarios derivan de colesterol, del ciclo pentano perino fenantreno, que es la base para la formación de todas estas hormonas de la corteza suprarrenal, testículos y ovarios. Y por último, tengo a las hormonas derivadas de los aminoácidos tirosina, o también algunos libros dicen derivados de la tirosina nada más. ¿Cuáles son estas? Son las hormonas tiroideas, la T4 y la T3. Entonces, esta es la base de clasificación de las hormonas. ¿Cómo se almacenan y se liberan las hormonas? Entonces,
de manera diferente. ¿Ya? Por ejemplo, las hormonas, por ejemplo, a nivel de las células beta del páncreas. ¿Qué tipo de hormonas son estas? La que vimos en la anterior clasificación. ¿Derivadas de las proteínas, de los esteroides o de las proteínas? Entonces, ¿qué pasa aquí? A nivel de las células beta de los islotes de Langerhans, se producen, se almacenan estas, primero a nivel del retículo endoplasmático rugoso en forma de prohormonas. Ahí se van a transformar en prohormonas. Luego va a pasar al aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi recién se va a transformar en insulina y va a ser empaquetada en vesículas y liberadas al citoplasma. Y posteriormente van a ser liberadas en la sangre. ¿Qué estímulo tiene que haber para que se libere la insulina de las células beta? ¿Cuál es el estímulo? Le doy una pista. Cuando usted come, se va a liberar insulina. Entonces, ¿cómo traduciríamos eso? Siempre que usted va a comer, se libera insulina. Entonces, ¿qué se llama este estímulo? Es una hiperglicemia postprandial. Entonces, la hiperglicemia postprandial va a hacer que se libere la insulina en la sangre. Entonces, recapitulando, ¿cómo se almacena? Por el retículo endoplasmático de Golgi, claro, el retículo endoplasmático rugoso, en forma de prohormona, se va a transformar en prohormona, pasa al aparato de Golgi y ahí se transforma en insulina. Entonces, gracias al aparato de Golgi, se almacena en vesículas, en el citoplasma, como vemos aquí, y de ahí es liberado por la hiperglicemia postprandial. Entonces, se ha producido la hiperinsulinemia, o sea, la liberación de la insulina, y esta insulina introduce la glucosa dentro de las células, principalmente a nivel del hígado, en forma de glucógeno hepático. Igual lo va a almacenar a nivel de los músculos, como glucógeno muscular, igualmente sobre el tejido graso. Entonces, estos son los lugares donde principalmente va a ir a almacenar la glucosa en forma de glucógeno y de ácidos grasos. Se almacena entonces en el hígado y en los músculos, en forma de Hígado, músculos y tejido graso. Ahora, tengo igual las hormonas de tipo esteroideas. Como sabemos, aquí tenemos las hormonas de la corteza suprarrenal. Entonces, estas hormonas, para que se produzcan por las células de la corteza suprarrenal, por ejemplo, se tienen que almacenar en forma de acetato de colesterol. Entonces, para que haya la producción, por ejemplo, de aldosterona, tiene que haber, estas células tienen que haber almacenado acetato de colesterol para que haya la producción de la aldosterona. Y para que se libere la aldosterona, ¿qué estímulo tiene que haber? Aparte, digamos, por ejemplo, aquí tengo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como saben, tiene que haber descenso de la presión y descenso del sodio para que se estimule la producción de la angiotensina 1, para que haya angiotensina 1, angiotensina 2 y se produzca aldosterona. Pero ¿qué otro estímulo me va a producir
la liberación de la aldosterona. Es la hiperpotasemia. La hiperpotasemia me va a producir la liberación de aldosterona. Entonces, recapitulando, ¿cómo se almacenan los esteroides? Si hablo de esteroides, también estoy hablando aquí de las hormonas sexuales, ¿no? Entonces, tiene que haber el acetato de colesterol almacenado a nivel de las células para que se transformen en esteroides. Por ejemplo, a nivel de la corteza suprarrenal, la aldosterona. ¿Qué estímulo necesita para ser liberado? Hiperpotasemia. Ahora, si hablo de las hormonas tiroideas, estas se almacenan a nivel de las células de la tiroides. ¿Cuáles son las células de la tiroides? ¿Perdón? De 3, de 4. No, células. ¿Cómo se llama? ¿Qué es la estructura funcional de la glándula tiroidea? Las células foliculares. Estas células foliculares son las que van a almacenar a una proteína que se llama la tiroglobulina. Esta proteína tiroglobulina, que tiene un peso molecular de 600.000, es la base para la formación de la T3 y de la T4. ¿Y cuál es el estímulo que necesita para que se liberen estas hormonas? Es mediante la TSH. La TSH, que es la tirotropina, va a actuar sobre las células foliculares y va a desdoblar esta tiroglobulina en T3 y T4. Entonces, ya sabemos cómo se almacenan, cómo se liberan las hormonas tiroideas. Dosificación de hormonas. Entonces, para hablar de dosificación de las hormonas, estas se encuentran en cantidades pequeñas y en pequeñas concentraciones. Entonces, esta dosificación igualmente es una subespecialidad que se hace en el laboratorio, que se llama medicina nuclear. Es una subespecialidad sobre todo de endocrinología. Entonces, se dosifica mediante radioinmunoanálisis y se lo hace por ml de plasma. Entonces, ¿qué voy a decir aquí? Que por ml de plasma, un picogramo equivale a la millonésima parte del gramo. También por ml de plasma, un microgramo equivale a la millonésima parte del gramo. Entonces, relacionando la dosificación de las hormonas por día, o sea, relacionando la intensidad de secreción de las hormonas por día, voy a decir que se va, o sea, en los exámenes de laboratorio, ¿cómo te van a llegar? Te va a llegar en picogramos día y microgramos día. Es la forma así que te va a llegar los resultados del laboratorio. ¿Cómo se va a dosificar las hormonas? Picogramos en día y microgramos día. Esta última parte, receptores hormonales. Entonces, cuando yo hablo de receptores hormonales, entonces, cuando las hormonas son vertidas a la circulación sanguínea,
tienen receptores en los cuales van a actuar en los órganos diana. Estos receptores de los órganos diana se pueden encontrar, estos receptores, a nivel de las membranas celulares, a nivel del citoplasma, que se llaman receptores del citosol, y también estos receptores se pueden encontrar a nivel de núcleo. ¿Ya? Entonces, los receptores que se encuentran a nivel de las membranas celulares van a actuar las hormonas derivadas de las proteínas. Blanca, ¿cuáles son las hormonas derivadas de las proteínas? Ya hemos nombrado antes. Luis, ¿cuáles son las hormonas derivadas de las proteínas que van a actuar aquí a nivel de las membranas celulares? Las hormonas de la adenocitosis. ¿Cuáles serían? ¿Qué hormonas produce la adenocitosis? Todos son derivadas de las proteínas. ¿Cuál? No, la adrenalina se produce a nivel de glándulas. Cristian. ¿Perdón? No. ¿Qué? La hormona de crecimiento, la adrenocorticotropina. Todas estas hormonas que son derivadas de las proteínas. ¿Cuáles más son derivadas de las proteínas? Las hormonas de páncreas, la parathormona. Todas estas van a actuar en los receptores que se encuentran a nivel de las membranas celulares. Entonces, llegan a estos receptores de la membrana celular, ¿qué hacen? Van a actuar sobre la adenilciclasa. Esta adenilciclasa va a transformar el ATP en AMP cíclico. ¿Y qué es el AMP cíclico? Adenosina monofosfato. Pero esto es un segundo mensajero. ¿Ya? Entonces, no solo hay el AMP cíclico, también tenemos el guanosina monofosfato cíclico. Tenemos el sistema calcio-calmodulina y el sistema fosfoinositol. Todos estos son segundos mensajeros, pero el principal segundo mensajero es el AMP cíclico. Entonces, vamos a decir que todas las hormonas derivadas de las proteínas, que es de la adenohipófisis, neurohipófisis, las hormonas del páncreas y las hormonas de la paratiroides, actúan sobre la membrana celular. A continuación, la oración de la familia. Entonces, Blanca, para que no te olvides, las hormonas derivadas de las proteínas siempre van a actuar a nivel de los receptores de la membrana celular. Y estas hormonas derivadas de las proteínas siempre necesitan un segundo mensajero para actuar. ¿Cuál es el segundo mensajero?
AMP adenosín monofosfato cíclico, que es el principal segundo mensajero. Ahora, las hormonas que son esteroides. Andrés, ¿cuáles son las hormonas que son esteroides? Que tienen como base el ciclo pentano, perino, tenatreno. ¿Cuáles son? ¿Cuáles dijimos que son? ¿Qué? Esos que no puede ser. Sí, puede ser. ¿Cuál más? Las que son producidas en la corteza suprarrenal. ¿Cuáles son? ¿Qué es el cortisol? Que regula el estrés. ¿Pero qué es? Es un glucocorticoide. ¿Y el mineralocorticoides cuáles son? Aldosterona. Entonces, tantos las hormonas sexuales, como ser testosterona, estrógenos, progesterona, que son esteroides, ¿ya? Estos tienen sus receptores a nivel de citoplasma. Se llaman receptores del citosol. Como vemos aquí, se unen estos receptores y van e ingresan al núcleo de la célula y ahí transforman el ADN en RNA, y este RNA sale hacia los ribosomas y produce la síntesis de proteínas. Entonces, ¿qué van a hacer estas hormonas? Va a estimular la síntesis de proteínas, va a aumentar la permeabilidad de estas células diana, va a producir la secreción de alguna otra hormona. Entonces, esta es la manera de cómo actúan las hormonas esteroideas. Y por último, tenemos las hormonas que actúan a nivel de los núcleos celulares. O sea, los receptores de estas hormonas se encuentran a nivel del núcleo. ¿Cuáles son? Los derivados de la tirosina. Entonces, estas hormonas, como vemos aquí, T3, T4, van a ir a actuar sobre los receptores que se encuentran aquí a nivel del núcleo y actúan sobre el DNA y RNA. ¿Y qué hacen? Y actúan sobre el metabolismo energético de casi todas las células. Entonces, recapitulando, hormonas derivadas de proteínas actúan a nivel de la membrana celular, a nivel mediante la adenosiclasa, transforman el ATP en AMP cíclico, o sea, va a actuar mediante un segundo mensajero, y también actúan como segundos mensajeros, el guanosín monofosfato cíclico, el sistema calcio-carbonomodulina y el sistema fosfo-inositoso. Las hormonas esteroideas, sus receptores se encuentran a nivel del citoplasma. Los receptores del citosol ingresan dentro del núcleo, transforman el DNA en RNA y este va a salir y va a actuar sobre los ribosomas. Entonces, ¿qué va a estimular? La producción, la síntesis de proteínas, aumenta la permeabilidad de las células y aumenta sus secreciones. Y por último, las derivadas de la tirosina, la T3 y T4, actúan a nivel de los núcleos celulares, donde están sus receptores. Entonces, esto es una pequeña introducción de todo lo que vamos a ver en endocrinología.